Tengo aquí varias preguntas. Dicho esto, la primera pregunta dice lo siguiente: ¿bajo qué corriente o teoría se fundamenta el aborto por nacimiento parcial? Ya que las teorías de la concepción, viabilidad y del nacimiento se encuentran cumplidas o incluidas en ese momento. La idea que está en el fondo del aborto en general, pero que extremada nos lleva al aborto por nacimiento parcial, es que la dignidad de un ser humano depende del deseo de sus progenitores y fundamentalmente de su progenitora, porque obviamente el hombre en el aborto no tiene ni arte ni parte, ¿no? Por lo menos legalmente hablando. Entonces, ¿qué doctrina se ha establecido? La doctrina de que la maternidad será deseada o no será. Que tenemos que instituir una ética universal en virtud de la cual solamente los niños deseados son traídos al mundo. Estoy citando textualmente a Rockefeller en el año 72. Esa doctrina mina por completo la dignidad de un ser humano. Incluso la vemos minada, fíjense ustedes, cuando hablamos de causales de aborto. Es decir, no hace falta que nos vayamos hasta el último paso, que es el aborto por nacimiento parcial. Podemos pensar en la violación. Cuando decimos el niño concebido por una violación merece ser asesinado, estamos suponiendo que la dignidad no es intrínseca al ser humano, sino que depende de la voluntad de los demás. Ahora ocurre que en una antropología que nos garantice a nosotros derechos humanos fundamentales, necesitamos concebir al ser humano como digno por naturaleza. Por ejemplo, yo no sé quién es tu padre, yo no lo conozco. Yo no conozco si tu padre es un hombre bueno, si no es un hombre bueno. Yo no sé en qué circunstancia vos has sido concebido. Ahora, yo sé que vos tenés una dignidad que es totalmente independiente de las acciones, decisiones, de los delitos aberrantes a veces que puede haber cometido tu padre o tu madre. La dignidad del ser humano es una dignidad individual y personal. Lo que se está trayendo con estas políticas, o mejor dicho, lo que está fundamentando estas políticas, es una visión en la cual el ser humano no es digno por naturaleza, sino que es digno en la medida en que su madre lo quiera tener o no. Si uno extrema esa doctrina, va a llegar a que, bueno, a ver, mi hijo ya tiene, no sé, 8 meses de gestación, 9 meses de gestación y está naciendo. Sí, pero no lo quiero. Eso en verdad, ¿saben qué? No ocurre. Pero puede generar un enorme negocio. Puede generar un enorme negocio, pues como ya se sabe, y además yo no lo he hablado porque no tengo tiempo, pero Planned Parenthood ha sido investigada, y tengo entendido que sigue siendo investigada por el FBI en Estados Unidos, por comercializar materia fetal, partes de fetos. Entonces, el negocio no es solamente hacer los abortos, sino también después qué se hace con la materia humana, con el material humano que ha quedado allí. Entonces, un aborto por nacimiento parcial, yo la verdad me cuesta imaginarme una mujer que haya llegado hasta sus 9 meses de embarazo y diga, mire, ¿sabe qué? Yo lo quiero matar cuando esté saliendo de mi útero. Pero bueno, creo que el fundamento es ese, es pensar que la dignidad del ser humano depende del deseo de otra persona. Gracias. Tengo 2 preguntas que voy a unir en una sola. La primera dice: como legisladores, algunos grupos de presión insisten en incluir terminología de género en legislación que muchas veces nada tiene que ver con la ley en cuestión. Y por otro lado, pareciera que los grupos de izquierda utilizan estrategias de deslegitimación a los legisladores pro vida, aunado a la cooptación de medios de comunicación y net center, lo cual confunde a la población. ¿Cómo contrarrestar esto y cuál es la experiencia de Argentina? Bien, qué buena pregunta. Miren, primero que nada, el lenguaje importa. El lenguaje es muy importante. El lenguaje configura la forma en que vemos el mundo. Los griegos tenían la misma palabra para razón y para lengua. Esa palabra era logos. Hay una unión fundamental entre la forma en que razonamos y la forma en que hablamos. ¿Por qué? Porque para razonar necesitamos hablar. Traten de razonar ustedes, traten de tener un pensamiento significativo sin usar palabras. No van a poder, porque necesitamos palabras para razonar. Entonces, modifiquemos las palabras y ¿qué vamos a estar modificando? La estructura del razonamiento. Por eso esa terminología de género que parece tan inocua,
En verdad no lo es. Porque van siempre... A ver, ustedes recuerden, ustedes tengan en claro la cuestión del progresismo. El progresismo no es revolucionario, es progresista. O sea, va milimétricamente avanzando, como la rana que la hierven, ¿no? Y que no se da cuenta hasta que está hervida. Eso es el progresismo. Entonces, va milimétricamente avanzando y uno no se da cuenta hasta que ya es bastante tarde, como la rana que se hirvió y ya fue bastante tarde. Entonces, mi sugerencia para los legisladores es no ceder terreno en el marco lingüístico, porque la lengua no es una cuestión menor. Y la lengua, además, no puede ser sujeta a ingeniería social. La lengua es un órgano vivo que se reproduce todos los días en la medida en que la hablamos. ¿Quién fue el creador de nuestra lengua? ¿Quién la creó? ¿A ustedes le han enseñado eso en la escuela? No, a mí tampoco. ¿Por qué? Porque nadie la ha creado. Es un proceso evolutivo, autogenerado de manera espontánea. Y ahora vienen esta suerte de sacerdotisas del género a decirnos, así tiene que ser nuestra lengua, esta palabra no se puede usar, esta tampoco, esta es la que hay que usar, esta vocal no va, esta otra tampoco va, esta es la vocal que se usa. ¿Desde cuándo el poder político tiene derecho de indicarle a sus ciudadanos cómo deben hablar? Fíjense el colmo del totalitarismo, y los legisladores tienen que resistir el lenguaje de género porque es la vía más subrepticia, más subterránea por la cual estas ideologías se van metiendo. Ahora bien, yo les puedo a ustedes garantizar, como politólogo, que la aplastante mayoría de nuestros conciudadanos en todos los países hispanoamericanos o iberoamericanos, para incluir también Brasil, están en contra de estas ideologías. Les parece absurdo la idea del lenguaje inclusivo, les parece absurdo estar financiando con sus impuestos hormonas para personas que se autoperciben de otro sexo, les parece absurdo y les parece criminal las políticas abortistas. Les cuento, en Argentina, en la última encuesta que se hizo, solamente el 25% apoyaba la ley de aborto. Y la ley salió en las dos cámaras. ¿Qué representación había del pueblo en la casa del pueblo? Ninguna. ¿Qué había entonces? Lobby político y mucho dinero. Entonces, no se desanimen si ustedes ven que en la televisión no aparecen personas que respalden las posturas pro vida, porque en general los medios suelen estar comprados. No he hablado sobre cómo compran los medios, pero podría dar para toda una conferencia aparte. La Fundación Open Society de George Soros ha inyectado decenas de millones de dólares en medios de todos nuestros países. La Fundación la Ford Foundation también, a través de un proyecto de la Columbia University que se llama Transnacionales de la Fe, destinado a atacar a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a ver nuestras posturas en los medios? Miren, yo no tengo un solo minuto en la televisión argentina y sin embargo las encuestas públicas, las que responde la gente, yo aparezco en el puesto 30 de las personas más influyentes de Argentina y no estoy en la televisión, no estoy en ningún medio. Bueno, esto es gracias a las redes sociales, pero lo que les quiero decir es que la realidad no está contenida allí en lo que uno ve en los medios. Hay una realidad que está muy por debajo y que está además yendo cada vez con más fuerza. Ahora, es una responsabilidad que tienen que tener los líderes sociales, ya no los políticos, ya no los legisladores, sino los líderes sociales, de organizar a sus mayorías. Porque tenemos un choque entre minorías muy ruidosas y con omnipresencia mediática versus mayorías totalmente silenciosas que, perdonen la expresión, pero piensan que van a cambiar estas cosas simplemente rezando un rosario. Y esta es una lucha política. Si esas mayorías no se expresan, surgen estas dudas. Yo como legislador veo que no tengo suficiente apoyo, veo que mientras las feministas vienen acá a querer prender fuego no sé qué cosa, los pro vida ¿dónde están? No, bueno, fueron el domingo a misa. Y eso es un problema enorme, porque si no estamos en el espacio público, le damos como ciudadanos malas señales a nuestros representantes y nuestros representantes van a terminar pensando, ay, bueno, no, si yo quiero votos, en verdad tengo que hacerme el simpático, hablando en lenguaje inclusivo, poniéndome el pañuelito verde y convirtiéndome en un aliado en alguna de estas manifestaciones feministas. Entonces, ahí ya no es una responsabilidad del legislador, es una responsabilidad cívica que tiene el pueblo y sus mayorías, que lamentablemente está desmovilizada. Y en Argentina nos pasó eso.
2018 frenamos el aborto porque se movilizaron millones de personas. 2020 pasó el aborto. ¿Por qué? Porque no se movilizó la gente. ¿Por qué no se movilizó? Entre otras cosas por la pandemia. Ellos sabían que tenían que hacerlo durante la pandemia porque la gente no iba a salir a protestar. Y los medios de comunicación prácticamente no hablaron del tema porque cada vez que hablaban del tema embarraban más la cuestión para los intereses abortistas. Así que esa fue la experiencia en Argentina. Cuando el pueblo se levantó, los legisladores votaron a favor de la vida, vieron el respaldo político. Cuando el pueblo se quedó encerrado en su casa, escondido debajo de la cama, aceptaron los cheques que le vendían de algunas organizaciones. Tengo amigos legisladores, diputados que me contaron que en diputados, en la Cámara Baja, se ofrecieron $150.000 por cambiar el voto. En Senado no tengo datos porque no tengo amigos senadores, pero en diputados me han comentado eso. Muchas gracias, Agustín. Ruego un aplauso para nuestro conferencista. Gracias. Muchas gracias. Y creo que estamos de acuerdo en que esta conferencia, a pesar de su importancia, no va a salir en los medios de comunicación mañana y mucho menos en la primera plana. Quiero agradecer en nombre de AFI al Congreso, a todos los presentes, al Frente también, y como cortesía de Asociación La Familia Importa, tenemos un pequeño refrigerio para que a su salida, por favor, lo puedan tomar. Sin más, damos por concluida esta reunión. Muchas gracias.